placer estar aquí. Me avisan si estoy tardando mucho. Está un poquito cargada de algoritmos esta plática, pero creo que es muy importante que entendamos estos algoritmos para ubicar a nuestro paciente y pues bueno, tener tomas importantes en la terapéutica. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar en esta charla pues, es la definición de una tromboembolia pulmonar, la importancia clínica de esta, o sea, dimensionarlo, porque es tan importante diagnosticar tromboembolia pulmonar, es de las enfermedades con más subdiagnóstico que existen, por su cuadro clínico que es, digamos, muy limitador. Puede presentarse como disnea, puede presentarse como dolor torácico y que hay múltiples patologías que ocasionan disnea. Entonces, dentro del abordaje de la disnea siempre es difícil, pues, llegar a un diagnóstico, sobre todo en urgencias, y que hay muchos enmascaradores de disnea. La estadificación de acuerdo a los puntajes de riesgo, los biomarcadores que existen para estadificación de tromboembolia pulmonar, sobre todo troponinas y BNP, que también se utilizan para falla cardíaca y síndromes coronarios agudos, y la repercusión en el ventrículo derecho, que es de las cosas más importantes para toma de decisiones. El ventrículo derecho, que muchas veces es el ventrículo olvidado. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o algo que consideren pertinente, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. El tratamiento médico y finalmente el tratamiento intervencionista, darles un panorama amplio de todas las opciones que existen por medio del cateterismo de la TEP. Bueno, ¿qué es la TEP o tromboembolia pulmonar? Toda la plática voy a estar hablando de TEP. Para fines prácticos, tromboembolia pulmonar es una situación clínico-patológica desencadenada por una obstrucción de las arterias pulmonares por causa de un trombo o de un coágulo, ya sea que se desarrolle in situ, o sea, ahí mismo, que es muy raro, o que generalmente viene del sistema venoso profundo, o sea, trombosis venosa profunda, es un continuo. Generalmente los pacientes que tienen TBP, hasta un 50% de estos pacientes, si les buscamos, tienen tromboembolia pulmonar, entonces van de la mano. Generalmente en la literatura, artículos, libros, siempre los manejan en el mismo tema. Tromboembolia venosa incluye TBP, trombosis venosa profunda y TEP. ¿Por qué es tan importante? Es la tercera causa de muerte cardiovascular en el mundo. O sea, después del infarto agudo del miocardio y después del evento vascular cerebral o stroke, es la tercera causa de muerte cardiovascular. Ocasiona la muerte de 100.000 a 180.000 personas al año en Estados Unidos, eso se tiene estimado, y afecta a 23 pacientes por cada 100.000 habitantes al año. La mortalidad asociada, fíjense, es 4 o 5 veces mayor que la asociada al cáncer de mama y a la infección por VIH. O sea, realmente VIH actualmente es una enfermedad muy controlable con la adecuada terapia antirretroviral, y realmente los pacientes con VIH ya no se mueren de per se de la infección, sino se mueren de causas cardiovasculares. Entonces, fíjense cómo, para que vean la importancia de esto. Y con una tasa de mortalidad del 20 al 50% en TEP masiva, ahorita vamos a definir qué es la TEP masiva, y del 3%, 9% TEP submasiva. Realmente la TEP de bajo riesgo, la mortalidad es de 1%, o sea, las pequeñas TEP no te matan, muchas veces cursan asintomática y generalmente pues no se llega al diagnóstico, porque el paciente y el médico ni nos enteramos que la tuvo. Bueno, cambiar paradigmas, sabemos que en corazón el tiempo es miocardio, o sea, un paciente que se está infartando, la prioridad es abrir la arteria, es salvar miocardio, y eso va a repercutir en mortalidad, en calidad de vida, en función ventricular. Igualmente en cerebro, ya cada vez a nivel mundial hay más stroke teams, o sea, así como hay salas ya de cateterismo para abrir arterias coronarias, también para abrir arterias cerebrales. El gran problema a nivel mundial de stroke es que no hay el personal suficiente para reperfusión en infarto cerebral, o sea, no está la gente suficientemente entrenada, y los pocos que hay pues no se dan abasto. Y igualmente la TEP, o sea, si detectamos una TEP de alto riesgo, pues también la terapia es reperfusión, ya sea por trombolíticos o cateterismo, pero eso todavía no está tan digamos, permeable en la comunidad médica. En algunas enfermedades descritas por Bishop hace más de 40 años, la triada clásica de trauma local de vasos sanguíneos o daño endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis. Esto es decir mucho o decir nada, pero el concepto actual debe incluir disfunción endotelial con trombogenicidad de la superficie vascular,
también ya se ha relacionado la TBP o la trombosis venosa profunda a factores de riesgo cardiovascular, obesidad, dislipidemia, sedentarismo. Entonces, los mismos factores de riesgo que te llevan a infarto al miocardio o infarto cerebral te llevan a tromboembolia pulmonar. Entonces, hay estudios de prevención primaria como el Júpiter que utilizaron rosuvastatina para prevención de infartos y también se dieron cuenta que se disminuía la tasa de trombosis venosa profunda con estatinas. Entonces, fue un hallazgo, digamos, alentador, no esperado de ese estudio. Bueno, alteraciones en el flujo sanguíneo. Sabemos que los pacientes que están inmóviles, sobre todo después de una cirugía ortopédica o neurocirugía, tienen mayor riesgo de tromboembolia pulmonar y de trombosis venosa profunda. Por eso los distintos protocolos de tromboprofilaxis en estos pacientes. Entonces, no es un secreto que la inmovilidad fomenta esto. Y también, pues, pacientes con alta reactividad plaquetaria, que ya tienen daño endotelial y que es básicamente parte del riesgo cardiovascular, o sea, pacientes de alto riesgo cardiovascular, diabetes, que son más proclives a trombosis, no nada más trombosis arteriales, sino trombosis en el lecho venoso. El cuadro clínico puede ir desde el paciente asintomático, ser un hallazgo en una tomografía, o sea, el paciente va a un atacar o una tomografía de alta resolución pulmonar por cualquier otra causa, están sospechando neumonía o algún estudio radiológico de seguimiento. Y finalmente, en la tomografía se encuentra como hallazgo un trombo, ¿verdad? Entonces, puede el paciente nunca haber sentido nada y tener imagen de TEP. También hallazgo en estudios de imagen, o sea, un ultrasonido de compresión que se sospecha de un trombo venoso profundo, o una tomografía que se observe dilatación del ventrículo derecho y que se empiece el abordaje. ¿Por qué está dilatado este ventrículo derecho? Pues bueno, una de esas causas puede ser la tromboembolia pulmonar en ausencia de cardiopatía izquierda. Aquí se puede manifestar como choque cardiogénico, o sea, el paciente que llega a urgencias prácticamente con una TA baja, o que llega en paro también. Es muy común que no se sospeche que el paciente que tenga muerte súbita, que lo encuentren ya sea en la casa o en un hospital, que fallezca súbitamente, sea por TEP. Entonces siempre hay que considerarlo, siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, este cuadro nos habla más o menos del síntoma de presentación principal en enfermedad pulmonar confirmada o embolia pulmonar confirmada. El 50% de los pacientes con TEP tiene disnea, o sea, la mitad de los pacientes. Ese es el síntoma de presentación más común. Los otros pueden tener una combinación de esto: un dolor torácico pleural, tos, dolor torácico retroesternal, que simula a un Zika, a un síndrome coronario agudo. Fiebre puede tener en 10% de los casos, sobre todo fiebre dada por infartos pulmonares, hemoptisis, síncope, dolor de piernas unilateral y signos de TBP. O sea, aparte que el paciente tenga disnea, siempre hay que buscar intencionadamente trombosis venosa profunda. En el Instituto de Cardiología, nosotros el protocolo que teníamos, siempre cualquier paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar era llevado a una angiotac de arterias pulmonares y se hacía una levofase, o sea, la fase venosa se seguía en piernas para buscar intencionadamente coágulos, y más o menos teníamos un 60% de los casos con TEP tenía TBP concomitante. Incluso el paciente podía haber no tenido signos o síntomas de TBP, pero los encontrábamos por imagen. O sea, es bien sabido la fisiopatología de dónde vino el coágulo, pues de las piernas, y los buscábamos intencionadamente, que básicamente el tratamiento es el mismo, es anticoagulación, pero bueno, teníamos la demostración por imagen. Ok, de esta fisiopatología lo que trata de ilustrar es un círculo vicioso. Entonces, como cualquier círculo vicioso, tenemos que romperlo, si no, el paciente finalmente va a terminar en choque, falla ventricular derecha y muerte. Entonces, poscarga del ventrículo derecho aumentada. Recuerden, las arterias pulmonares no deben de tener ninguna obstrucción. Hay un coágulo, un trombo que se forma en las arterias pulmonares, y entre más proximal esté el coágulo o entre más grande sea el coágulo, mayor sobrecarga el ventrículo derecho. Si el coágulo es muy distal, es una rama subsegmentaria, pues el ventrículo derecho ni se entera. Tiene hemoptisis, que realmente es muy raro que el paciente tenga hemoptisis en presencia de una tromboembolia pulmonar aguda. Cáncer activo, acuérdense que el cáncer, sobre todo neoplasias abdominales, son muy tromogénicas, en específico páncreas. Signos clínicos de TBP, o sea, que tenga una pierna con mayor diámetro que la otra, que tenga dolor en la pantorrilla, que tenga un signo de Hoffman positivo, que tenga incremento o cambios de la coloración en la piel, ¿sí?
y un diagnóstico alternativo menos probable que la embolia pulmonar. O sea, que tu cuadro clínico no te encaje en otra cosa, ¿sí? Básicamente es eso. O sea, que tú dices, este paciente no sé qué tiene, o sea, no hay una explicación plausible a todos estos síntomas. Entonces, no tienes un diagnóstico alternativo, también apoya a TEP. Pero ojo, el cerebro no diagnostica lo que no piensa, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa subdiagnosticado. Ok. Vamos a ir avanzando en los algoritmos. Si se confunden, me avisan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en presencia de sospecha de tromboembolia pulmonar clínica, o sea, llega tu paciente con esos signos y síntomas, disnea, dolor torácico, y lo primero que tienes que hacer, bueno, ¿tiene o no embolia pulmonar? De acuerdo a mi predicción clínica. Puedes utilizar Wells, hay otra que se llama Geneva, la que tú quieras, pero piensa en TEP. Y este paciente tiene choque o hipotensión, es tu segunda pregunta en el algoritmo. Sí, es una TEP de alto riesgo. O sea, aquí tienes que tener medidas inmediatas porque es una patología que pone en peligro la vida. Y si te tardas en tomar decisiones, ya no vas a tener paciente. Bueno, ¿está chocado o tiene hipotensión? No. Bueno, entonces es una TEP de riesgo no alto. Tienes que estadificarle y digamos que tenemos un poquito más de tiempo para llegar al diagnóstico y decidir la terapéutica. Ok. Enfóquense aquí en lo verde, entonces nos vamos por el camino de la TEP de riesgo no alto. Valorar la probabilidad clínica de embolia pulmonar, el juicio clínico o reglas de predicción como la de Wells. O sea, acuérdense que el juicio clínico es el ejercicio que hacemos todos los médicos, ¿verdad? Que es de las cosas más difíciles de tener, sobre todo en médicos en formación. Y bueno, una vez que tenemos la sospecha, si nuestra probabilidad clínica es baja o intermedia, o la embolia pulmonar es improbable, el estudio diagnóstico de elección es el dímero D, ¿sí? En el paciente que te grita, soy una TEP, ves la pierna hinchada, el paciente tiene disnea, tiene taquicardia, pues ahí alta probabilidad, o sea, no te queda la duda, ni siquiera le haces dímero D, ¿para qué pierdes el tiempo? Ya sabes que va a salir elevado, o sea, tu probabilidad clínica es muy alta de TEP. Este paciente se va directo a angiotomografía, a confirmar la TEP, a ver la extensión, a ver cómo está el ventrículo derecho, o sea, te da mucha información natal. En aquel paciente que tú dices, bueno, me queda la duda que sea una TEP, no quiero que se me vaya, dímero D, por su alto valor predictivo negativo. O sea, si tienes un dímero D negativo, júralo que no tienes TEP, ¿sí? Si tienes un dímero D positivo, puedes tener muchas cosas, pero entre ellas falla cardíaca, aneurismas de aorta, inflamación, o sea, hay muchas cosas que elevan el dímero D, pero en presencia de un dímero D negativo, te sirve para decir, este paciente no tiene TEP, se puede ir a su casa o le busca otro diagnóstico, ¿sí? Entonces, dímero D positivo, angiotac, dímero D negativo, no se trata, no sé qué tiene, pero no es TEP, ¿ok? Entonces, angiotac, la angiotac limpia no tiene, entonces, derecho. No tiene sobrecarga del ventrículo derecho, no sé qué tiene mi paciente que está en choque, pero no tiene TEP. Si está sobrecargado, angiotac, o sea, la tromboembolia pulmonar se diagnostica por angiotac, la tromboembolia pulmonar se diagnostica por angiotac, a fuerzas, ¿sí? Muy bien, tratamiento. La piedra angular del tratamiento es la anticoagulación. Hay diversos esquemas, múltiples esquemas actualmente. Desde la enoxaparina, la heparina no fraccionada, que tiene muchos años con nosotros, hasta los nuevos anticoagulantes orales que ya ni tan nuevos son, que están aprobados desde el 2009. Y está la trombolisis sistémica en casos seleccionados, o sea, trombolítico como alteplase o tenecteplase, la intervención basada en catéteres, que es lo que voy a hacer un poquito más de énfasis, y la embolectomía quirúrgica, ¿sí? Entonces, tenemos 4 tratamientos. Incluso algunos se pueden utilizar en conjunto. Puedes utilizar anticoagulación con trombolisis, puedes utilizar trombolisis con catéter. Ahorita vamos a ver las distintas combinaciones, pero opciones de tratamiento hay. Con lo que quiero que se quede que todas las TEPs se anticoagulan a fuerzas. Bueno, ahora, ¿para qué me desgasté diciéndoles el riesgo? Para esto, tratamiento de acuerdo al riesgo. El tratamiento va de acuerdo al perfil clínico del paciente. Entonces, función ventricular, ya sea por eco o por tomografía. ¿Cómo vemos la función ventricular en tomografía? Es muy fácil, en un corte axial en 4 cámaras, o sea, tienes aurícula derecha, aurículo izquierdo y ventrículo izquierdo, mides el diámetro del ventrículo derecho y lo divides entre el diámetro del ventrículo izquierdo. Este debe de ser menor a 0.9, o sea, el ventrículo derecho siempre es más chiquito que el ventrículo izquierdo.
si el ventrículo derecho está igual de grande o más grande que el ventrículo izquierdo, entonces eso te habla de sobrecarga del ventrículo derecho. Ese ventrículo está creciendo. ¿Okay? Bueno, y pruebas de laboratorio. Específicamente, ¿qué pruebas? Tromboninas y BNP, ¿sí? Son dos biomarcadores de daño miocárdico. Entonces, si el paciente tiene ambos positivos, o sea, un ecocardiograma con disfunción ventricular derecha o una tomografía con dilatación del ventrículo derecho más una troponina positiva y un BNP positivo, este paciente se llama de riesgo intermedio alto. ¿Por qué intermedio alto? Porque no está chocado, pero tiene datos de disfunción ventricular, ¿sí? Fíjense cómo se va complicando cada vez más la cosa. Aquel paciente que tiene TEP es de riesgo bajo, ni tiene datos de daño, ni tiene biomarcadores de disfunción ventricular derecha, o sea, tiene troponinas y BNP negativo y tiene un eco prácticamente normal, pero tiene un coágulo en las pulmonares. Entonces, ese paciente incluso se puede dar de alta a su domicilio. Ni siquiera ya hay protocolos en Europa que los mandan a su casa a domicilio con anticoagulación oral y que los ven en una semana para seguimiento. O sea, que estos pacientes de bajo riesgo tienen una mortalidad menos del 1%. Se puede ir a su casa tranquilamente y tú te puedes quedar tranquilo. Pero en estos, como todo en medicina, los que ni están de los que no están mal ni los que están muy graves, en estos somos en los que tenemos que tomar decisiones más razonadas. Entonces, aquellos pacientes, ya les dije, con daño ventricular derecho o con biomarcadores elevados, pues es un riesgo intermedio alto. Esto tenemos anticoagulantes a fuerzas y monitorización hospitalaria y considerar reperfusión de rescate. O sea, si el paciente se deteriora o tiene otros marcadores, pues podemos considerar trombolisis o terapias mediadas por cateterismo. Y en aquellos pacientes que nada más tienen uno de los dos datos positivos o ambos negativos, o sea, pueden tener pruebas de laboratorio negativas, troponina negativa y BNP, pero se ve dilatado el ventrículo derecho y no están chocados, pues son de riesgo intermedio bajo y se hospitalizan y se les da anticoagulantes, ¿sí? Entonces, en estos, digamos que no nos preocupa tanto, su mortalidad es del 4%, más o menos. Ok, entonces, bajo riesgo, ¿con qué esquemas de anticoagulación los vamos a dar? Si los vamos a mandar a casa, pues sabemos que la anticoagulación que siempre ha existido es warfarina y acenocumarina. En México hay acenocumarina, que es el Sintrom. Nos damos de acuerdo al esquema, de acuerdo al peso corporal, sabemos de todos los asegúnes de los anticoagulantes, sabemos que los que utilizan anticoagulantes aquí, sobre todo los antagonistas de vitamina K, que son muy caprichosos, que el paciente sí debe tener ciertas restricciones de dieta, sobre todo vegetales verdes, algunas leguminosas, porque eso disminuye la efectividad. O sea, todos los alimentos que tengan alto contenido de vitamina K van a disminuir la efectividad de acenocumarina. Y pues tienes un efecto farmacológico más estable. Que el paciente chocado, pues obviamente no se absorbe adecuadamente los fármacos subcutáneos. Entonces, el paciente con choque, la enoxaparina no es el anticoagulante de elección. Y se recomienda la terapia trombolítica, o sea, se recomienda anticoagulación más trombolisis en los pacientes con choque, ¿sí? Se puede recomendar la embolectomía pulmonar quirúrgica para pacientes con trombolisis contraindicada, o sea, un paciente con cirugía reciente, acaban de operar de la cadera, pues no lo vas a trombolizar, ¿verdad? Se va a desangrar. Entonces, en ellos puedes considerar la embolectomía quirúrgica, pero la mortalidad es alta en centros que no tienen experiencia. San Diego, el hospital de San Diego es de los que más tienen experiencia y tiene una mortalidad del 4%, pero fuera de eso, digamos que la mortalidad es más alta, entonces prefiere ser menos invasivo. Aquí puedes considerar el tratamiento dirigido con cateterismo, ¿sí? Entonces, ya voy llegando al tema. Ahí voy. Bueno, el tratamiento trombolítico, su mayor beneficio es dentro de las primeras 48 horas de iniciado el cuadro clínico, ¿sí? La ventana, acuérdense, la ventana en corazón es de 12 horas, actualmente está expandido 24 horas, trombolisis, pero en TEP es hasta de 2 semanas, ¿sí? O sea, aquí digamos que es más benévolo, pero se sabe también que entre más rápido lo apliques, más rápido lo diagnostiques, pues más efectivo es. Entonces, pues obviamente si ya en el día 14 lo trombolizas, es difícil que vaya a tener un beneficio, pero dentro de las primeras 48 horas sería lo ideal. Reducción de la mortalidad en pacientes con inestabilidad hemodinámica, está bien establecido.
y obviamente hemorrágico, que es un evento catastrófico, o sea, un evento que prácticamente va a dejar con secuelas al paciente, es de 1.9 a 2.2%. Y en pacientes con riesgo intermedio alto es controversial si se usa o no. Si hay estudios, uno llamado PEITO, que vio que disminuyó o mejoró la hemodinámica de los pacientes, pero incrementó el riesgo de sangrado. Pero bueno, para pacientes de alto riesgo está bien establecido. Sabemos los varios esquemas que hay de trombolisis. En general, estreptokinasa y urokinasa, bueno, ya no los utilizábamos alteplase, que es 100 miligramos en 2 horas. Ya hay un régimen acelerado de 0.6 miligramos por kilo en 15 minutos. Y incluso hay un protocolo para pacientes que llegan en paro, que tú estás sospechando de tromboembolia pulmonar, que puedes dar 50 miligramos en bolo. Y después decides, obviamente, si el paciente vuelve a un estado perfusorio, a completar la dosis. Obviamente, cuando sospechas que la parada cardíaca es por una tromboembolia pulmonar. Y el tenecteplase, que es muy fácil de usar, se pasa en segundos, o sea, un bolo en 5 o 10 segundos, solo necesitas una vía venosa periférica, o sea, ni siquiera una vía central. Lo pueden aplicar, en Europa lo aplican paramédicos, lo aplican enfermeras, no hay ningún problema, y solo se basa en peso corporal. Menos de 60 kilos le toca 30 miligramos, de 60 a 70 kilos 35 miligramos, a mí me tocan 40 miligramos, de 80 a menos de 90 45 miligramos, y en mayores de 90 kilos 50 miligramos. O sea, es muy fácil. Así sea un paciente de 150 kilos, toca 50 miligramos, ¿vale? Y aparte, es la misma dosis que para infarto. Entonces, si se aprenden las de TEP, pues ya se aprendieron las de infarto para TN. Ok, ¿y los del riesgo intermedio qué? Bueno, pues ahí aquí es donde empieza el meollo del asunto. Como todo en medicina, hay predictores. Ahora les voy a complicar un poquito más. Esto se llama PESI, y por sus siglas en inglés, Pulmonary Embolism Severity Index. Y básicamente son la edad en años. Entonces, pues obviamente entre más edad tenga el paciente, mayor riesgo. Si es hombre, tiene mayor riesgo. Los hombres en general se mueren más de cosas cardiovasculares. Si tiene cáncer, le da 30 puntos. Si tiene insuficiencia cardíaca, 10. Si tiene POC, 10. Y bueno, así. Y los vas sumando, ¿sí? Esta es la versión simplificada, si te da flojera. Pero bueno, ya todo viene en internet, así es que no se preocupen. Ahí viene, en el MD-Cali. Entonces, ves a tu paciente, cuántos años tiene esto o no lo tiene, y vas sumando los puntos. Muy fácil. Ok, entonces, clase 1 es menos de 65 puntos, el riesgo de muerte a 30 días es muy bajo. Entre más puntaje tenga, mayor riesgo de muerte tiene este paciente, ¿sí? Y la versión simplificada no se mete en problemas, no los categoriza en 5. Nada más dice, bueno, tiene 0 puntos, el riesgo de muerte a 30 días es del 1%, nada. Si el paciente tiene un punto o más, pues entonces ya es un paciente de un riesgo más alto. Fíjense, acuérdense los puntos del simplificado. Entonces, el que quieran utilizar, pero realmente no es tan difícil. Ok, ya sabemos qué índice de PESI tiene este paciente. Ahora, ¿para qué nos sirve? Ok, PESI clase 3 o 4 de la versión larga o mayor a 1, entonces entra en riesgo intermedio. ¿Riesgo intermedio de qué? Pues de muerte. Y ahora valoramos más finamente este paciente. ¿Cómo está su función ventricular derecha? Ya sea por ecocardiograma transtorácico o por tomografía. Y por la elevación de biomarcadores, específicamente troponina y BNP, que ya en cualquier hospital están. Fíjense, esta es una tomografía, un corte axial. Aquí vemos el ventrículo derecho y aquí vemos el ventrículo izquierdo. Se mide desde donde empieza el septum hasta el borde de la pared libre del ventrículo derecho. Igualmente el ventrículo izquierdo se mide desde donde termina el septum hasta el borde epicárdico. Entonces se divide el diámetro del ventrículo derecho entre el ventrículo izquierdo. Lo normal es que esté por debajo de 0.9, o sea, el ventrículo derecho debe ser más chiquito que el ventrículo izquierdo. Entre más grande esté el ventrículo derecho, o sea, entre más grande de 1 sea este índice, pues habla de dilatación ventricular derecha y de disfunción ventricular derecha. ¿Ok? Entonces, tenemos un PESI clase 3 o 4 o mayor a 1, tenemos alteración en la función ventricular y elevación de biomarcadores, ya les había dicho, riesgo intermedio alto. Estos son los que parece que se benefician de trombolisis o de cateterismo, de ser más agresivo, en pro de disminuir el coágulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué le pasa a este paciente.
pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio alto y signos clínicos de descompensación hemodinámica, o considerar la embolectomía quirúrgica en el mismo riesgo o considerar el tratamiento dirigido por catéter percutáneo para pacientes de riesgo intermedio alto si el riesgo hemorrágico predicho con el tratamiento trombolítico es alto. O sea, si el paciente se deterioró, tiene contraindicación para trombolisis o alto riesgo de sangrado, pues tienes la opción de cateterismo. ¿Ok? Dentro de los tratamientos hay muchos juguetites. Puede ser que la trombolisis sea directamente en la arteria pulmonar y das 1/3 de la dosis sistémica, o sea, das una dosis muy bajita, pero dentro de la arteria pulmonar a través de un catéter en la arteria pulmonar. Ahorita vamos a ver imágenes. Lo puedes utilizar, darle ultrasonido dentro del coágulo, porque el ultrasonido teóricamente ayuda a desdoblar la fibrina, ayuda a alisar el coágulo y que penetre mejor el trombolítico, o dispositivos mecánicos como reolíticos que hacen las veces de aspiradora y rompen el coágulo mecánicamente. Entonces, hay muchos dispositivos actualmente para embolia pulmonar y que también se pueden utilizar para trombosis venosa profunda, o sea, se utilizan en ambos territorios. Y esto lo extrapolaron de las arterias coronarias, o sea, los mismos juguetitos, pero de un tamaño más grande. Ok, bueno, ¿cuál es la justificación? Ya les dije, disminuir las tasas de sangrado, ¿no? Sobre todo, y en el ultrasonido, que supuestamente esta dosis va a facilitar que la fibrina se desgregue. Bueno, este es un ultrasonido ECOS, es un catéter que tiene hoyitos a lo largo de y que por dentro se va infundiendo el trombolítico, tiene 3 vías, y por dentro del catéter o en medio del catéter tiene una sonda ultrasónica. No me pusieron la...